Muy buenas tardes, saludos, bienvenidos a Las Cartas sobre la Mesa, un programa que inaugura este viernes 25 de octubre, nueva temporada. Ya saben todos ustedes, un programa de política, un programa de debate y un programa de actualidad. Y precisamente la actualidad es lo que nos lleva a hablarles en estos momentos de elecciones generales que tendrán lugar el próximo 10 de noviembre. Por lo tanto, durante una hora de duración vamos a entrevistar a los candidatos de los diferentes partidos políticos que tienen representación actualmente en el Congreso de los Diputados. Vamos a empezar por Ignacio López, lo conocemos y en un segundo lo saludamos. Ignacio López nació en Málaga en 1976. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y ha estudiado diversos másteres en Dirección de Empresas y en Derecho y Gestión del Transporte. Fue miembro de la Junta de la Facultad de Derecho y de Gobierno de la Universidad de Málaga y fundador del Movimiento por la Paz MPDL Málaga en 1999. Cooperante expatriado en República Dominicana en el año 2002 y responsable de comunicación y sensibilización entre 2002 y 2004. Fue presidente de esta ONG entre 2004 y 2007 y posteriormente hasta 2013 diversos puestos ha ocupado en su junta directiva. Desde el año 2005 trabaja como técnico jurídico del Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Málaga. Militante del Partido Socialista de Málaga desde enero de 1997 con diversos cargos. Actualmente es diputado en funciones en el Congreso por el Partido Socialista y secretario ejecutivo de Movimientos Sociales. Además, es miembro del Consejo de Redacción de la revista Tiempo de Paz desde 2005 hasta 2010. Pues ahora ya sí, saludamos a Ignacio López, Nacho, como le gusta que le llamen. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Cablemanía. Pues buenas tardes. Las cartas sobre la mesa, perdón, es que estoy yo todavía con el programa, Las cartas sobre la mesa. Gracias por acompañarnos. Empezamos la entrevista, tenemos poco tiempo y queremos hacer pues un buen resumen de las principales propuestas del Partido Socialista. Empezando por la actualidad, el Partido Socialista decía que el bloqueo ha sido sometido Pedro Sánchez para no poder formar gobierno en las anteriores elecciones. ¿Por qué considera el Partido Socialista que el resto de partidos ha bloqueado esa investidura? Bueno, pues yo creo que el resto de partidos no ha hecho una lectura correcta de los resultados que fueron el pasado 28 de abril, donde el Partido Socialista consiguió una victoria clara. Pocas veces en la historia democrática de nuestro país el primero dobla en escaños al que queda después y triplica al que queda siguiente. Pocas veces se da eso y ante ese escenario el resto de partidos pues ha intentado que no consigamos que Pedro sea presidente, que Pedro Sánchez sea presidente, buscando una oportunidad nueva, ¿no? Yo digo siempre que quien saca un 9 en junio no quiere ir a septiembre, porque ya ha sacado un 9 en junio. ¿Quién quiere ir a septiembre? Pues quien suspende en junio. En este caso, quien suspendió en abril, quienes sacaron un mal resultado en el mes de abril, que fue el resto de partidos, pues no ha querido, o ha bloqueado, o ha impedido, ha sido poco generoso, y con el Partido Socialista, puesto que las urnas hablaron claro, hablaron alto y claro, pero parece que el resto de partidos no ha entendido ese mensaje que ya se ha dado, ¿no? Continuando, Nacho, con el símil de volver a septiembre, la realidad es que tenemos que volver a septiembre, y muy importante para el Partido Socialista es movilizar al electorado, porque quizás el resultado del Partido Socialista depende mucho de su electorado, ¿no? Es un electorado que en otros comicios pues no ha salido a votar y no ha tenido la respuesta suficiente tal y como el partido esperaba. Es muy importante que ese electorado se movilice, ¿verdad? Es muy importante que la gente siempre vote, ¿no? Porque al final, si no decide uno, pues otro va a decidir por ti. Por lo tanto, a pesar del enfado, de la frustración, del hastío,
que insisto, que los propios diputados tenemos también, pues yo insisto, como conseguimos ganar y un resultado tan claro, pues es verdad que te da cierto coraje tener que ir otra vez a las urnas, tener que hacer campaña otra vez. Yo no quisiera estar aquí, quisiera estar trabajando, pero como no nos han dejado, pues, y el mensaje fue claro, pues parece que tiene que ser otra vez un mensaje claro, ¿no?, de la ciudadanía votando otra vez, porque al final cuando la gente vota pensando en que el país tenga un presidente, el gobierno, y como no lo conseguimos tener, pues parece que el mensaje tiene que ser más claro todavía, o sea que yo llamo a esa movilización para que el mensaje sea más claro todavía, porque el único que va a poder conformar gobierno en nuestro país es el Partido Socialista, el resto ya sabemos que lo que nos lleva es un bloqueo, ¿no? Entonces o tenemos bloqueo otra vez o tenemos un gobierno de Pedro Sánchez, por lo tanto yo llamo a eso, ¿no? Ya que la entrevista es corta, centrándonos sí, en Málaga, que nuestra audiencia pues obviamente es más malagueña, tengo aquí unas declaraciones del cabeza al Senado del Partido Socialista que dice que solo con un gobierno socialista han llegado los grandes proyectos a Málaga, los que Málaga necesitaba. ¿A qué proyectos se refiere el Partido Socialista? Bueno, es que es verdad que cuando aquí tuvimos una época porque Málaga tenía un déficit grande de infraestructuras. En los años 80, en los años 20, a principios del año 2000, tenía un gran déficit. Pero cuando vemos hoy el gran aeropuerto que tiene Málaga, pues eso es obra del Partido Socialista Obrero Español. Cuando vemos el puerto de Málaga, eso es obra del Partido Socialista Obrero Español. Cuando vemos las grandes rondas de circunvalación, eso es obra del Partido Socialista Obrero Español. Cuando vemos la llegada del AVE, eso es obra del Partido Socialista Obrero Español. Málaga tiene grandes infraestructuras y todas ellas grandes apuestas de gobiernos socialistas. Es decir, que estamos ya con unas infraestructuras como pocas ciudades del mundo, del nivel o de la dimensión que tiene Málaga, pueden disponer, ¿no? O sea, hay que estar muy orgullosos de cuando cuando gobierna el Partido Socialista Obrero Español, pues tiene grandes infraestructuras Málaga. Yo creo que te refieres a Miguel Ángel Heredia, que suele remarcar bastante eso, porque es verdad, además él fue diputado en esa época y trabajó bastante porque llegaran toda esa grande infraestructura, ¿no? Fueron miles de millones de euros que se invirtieron aquí en Málaga. Nacho, aunque no a Málaga, pero a nivel general, también muy preocupados pues diferentes colectivos de la sociedad, como por ejemplo los pensionistas o los jóvenes. ¿Cuáles son las propuestas que el Partido Socialista tiene, por ejemplo, para estos colectivos, en el caso de los pensionistas, empezando por ahí? Mira, pues los pensionistas de España y también, por supuesto, los de aquí de la provincia, pues y en la propia ciudad de Málaga, ellos vivieron como durante los 7 años de Mariano Rajoy les llegaba una cartita que les decía que la pensión les iba a subir 1 euro, que era un 0,25. Les subía un 0,25% al año, mientras que el IPC subía un 2%, es decir, el coste de la vida subía 10 euros al año. Al pensionista le subía 1 euro. ¿Qué es lo que provocaba eso? Que cada año los pensionistas de nuestro país perdían poder adquisitivo. Todos. Claro, eso durante un año a lo mejor no se da cuenta uno, pero durante 8 años cuando pasa eso, al final sí te das cuenta que pierdes poder adquisitivo. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? ¿Qué ha hecho el gobierno socialista? Pues decir y hacer que las pensiones suban como mínimo el coste de la vida, como mínimo. Y las más bajas, es decir, las no contributivas, todavía más. Este año ha sido un 1,6%, todas las contributivas, y las no contributivas el 3%. Nos comprometemos a hacer eso cada año. Nos comprometemos tanto que lo que estamos prometiendo es que lo queremos meter en la Constitución para que nadie pueda jugar con los pensionistas de nuestro país. Pero para que sea posible eso, para poder pagar las pensiones de nuestro país, hay que hacer que el sistema sea sostenible. ¿Cómo conseguimos eso? Pues que la seguridad social, que es de donde salen los recursos para pagar las propias pensiones, reciban esos ingresos. ¿Cómo? A través de las cotizaciones a la seguridad social. Cuantas más altas sean las cotizaciones a la seguridad social, mejor. ¿Cómo se consigue eso? Subiendo el salario mínimo, que ya lo hicimos a 900 euros este último año y queremos que en los próximos 4 años llegue a 1.200 euros. Nos queda un minuto, siento cortar, pero por tocar también otro colectivo, los jóvenes, en este caso muy preocupados por el desempleo, por finalizar algunas propuestas en materia de empleo del Partido Socialista. Pues en materia de empleo lo que queremos es un estatuto de los trabajadores nuevos.
que no haga posible la explotación, que no haga posible que los contratos de duración determinada, lo que se llama la temporalidad, pueda ser abusar, que digamos que los empresarios puedan abusar de esa posibilidad, y que cuando encuentren empleo tengan un salario digno. Es decir, si el salario mínimo puede subir a 1.200 euros, significa que todo el mundo podrá gastar más, significa que habrá más recursos en la economía, significa que se podrá contratar entonces más. Nacho, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo porque la entrevista es corta, pero rápidamente, por favor, contéstame a esta pregunta. 4 diputados actualmente, ¿a cuánto aspira el Partido Socialista? Pues a todos los que podamos tener, a todos los que podamos, con los que podamos contribuir a que España tenga por fin un gobierno de Pedro Sánchez. Si con 4 da. Si tenemos que conseguir 5, 5. Si tenemos que conseguir 6, 6. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Continuamos con la marcha de las cartas sobre la mesa y a continuación recibimos en apenas un minuto al cabeza de lista por Málaga de Ciudadanos a Guillermo Díaz. Guillermo Díaz nace en Melilla en 1978. Debido al trabajo de su padre, ha vivido en varios lugares como Barbastro, Badajoz, Bilbao, Pamplona y Aguadulce hasta que la familia se instaló en Málaga. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, aunque actualmente no ejerce. Trabaja como gerente de complejos de exhibición cinematográfica y ha colaborado con varios medios de comunicación en programas de divulgación científica e histórica. En 2013 se afilió a Ciudadanos y en las elecciones generales de 2016 fue número 2 en la lista por la provincia de Málaga. Desde entonces es diputado en el Congreso por la circunscripción de Málaga. Pues ya estamos de vuelta, saludamos ya enseguida al cabeza de lista por Ciudadanos, por Málaga, al Congreso de los Diputados, a Guillermo Díaz, que ya nos acompaña aquí en ese plato. Ya saben ustedes que son entrevistas cortitas de apenas 10 minutos. Los saludamos, Guillermo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La primera pregunta pues que le he hecho al candidato socialista y que le haré pues a todos los candidatos. Pedro Sánchez decía que el resto de partidos ha bloqueado su investidura y que no le posibilitaron en las anteriores elecciones ser presidente. ¿Considera Ciudadanos que eso es así? ¿Es la culpa del resto de partidos? Bueno, yo creo que todos los españoles vieron lo que pasó, el espectáculo al que sometió Pedro Sánchez, no a todos los partidos, sino a los parlamentos y al Parlamento y a los españoles. Él quería elecciones desde el día siguiente, del 29 de abril, ya quería elecciones. Él ha jugado con todos, ha jugado con las instituciones, contrató la publicidad de esta campaña electoral en agosto, Televisión Española contrató los escenarios para la campaña para el debate electoral en septiembre. Pedro Sánchez lo que pasa es que se cree que nos chupamos el dedo. Pero bueno, él verá, él quiere la abstención a toda costa, él quiere gobernar como si tuviera mayoría absoluta sin tener mayoría absoluta. A ver si esta repetición electoral le da un disgusto, ¿eh? ¿Puede ayudar Ciudadanos, estaría dispuesto Ciudadanos a ayudar en el caso de que sea necesario a que Pedro Sánchez pueda gobernar? Nosotros tenemos clara un mandato de la ciudadanía ya, incluso antes de estas elecciones, que es que terminemos con el bloqueo, que se acabe el bloqueo de una vez. ¿Esto qué supone? Esto supone intentar aunar tanto a Partido Popular como a Partido Socialista y nosotros ejercer de moderadores ahí, no de moderadores entre uno y otro, sino que moderemos las posturas y que consigamos que los nacionalismos y los populismos dejen de ser el centro de la política española, porque no es normal que en estos últimos 40 años la política de aquí, por ejemplo, de Málaga, la haya decidido el PNV. ¿Qué sentido tiene, no? El PNV solo quiere representar a una porción muy concreta de la población y además con un proyecto secesionista y nos considera inferiores, y en el caso de Convergencia, que se cambia mucho de nombre porque roban mucho y tienen que ir cambiándose de nombre, pero son Convergencia, también quieren ser protagonistas permanentes y dictar cómo se hace la política de toda España, dictada por nacionalistas. Eso tiene que terminar, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué ofrecemos? Ofrecemos 10 medidas fundamentales que los españoles quieren, que fomenten la natalidad, que terminemos con la precariedad laboral. Oiga, tenemos un modelo laboral nuevo en el que todo el mundo es indefinido desde el principio. Ha funcionado en otros países, vamos a probar aquí, vamos a dejar de derogar, de no derogar, de echarnos los trastos a la cabeza, vamos a probar modelos nuevos. Vamos a bajar impuestos a las familias, vamos a permitir que la gente tenga hijos. Aquí todo el mundo habla de pensiones, por ejemplo, pero no habla de quién tiene que generar esas pensiones en el futuro. La gente no tiene hijos porque no puede. Vamos a primar
que la gente tenga hijos, vamos a que cuando uno tenga un hijo pueda desgravarse en el IRPF mucho más de lo que se desgrava, ¿no? Esas son las cuestiones que importan a los españoles. No importa ni el espectáculo de ayer, el show de Berlanga. Yo tengo una oficina aquí abierta en Málaga, la oficina del diputado, donde recibo a malagueños permanentemente. He recibido centenares de propuestas. Nadie me preguntó nunca por dónde queríamos meter a Franco, eso te lo aseguro. Centrándonos un poco, Guillermo, en la provincia de Málaga, Ciudadanos se define como el único partido que tiene un proyecto propio para esta provincia, proyectos necesarios en la capital, la llegada de cercanía al parque tecnológico, los accesos al aeropuerto, el metro, el tercer hospital. ¿Cuáles son esos proyectos que Ciudadanos considera prioritarios para la provincia de Málaga y que estaría dispuesto a seguir impulsando o a llevar a cabo si llega a gobernar? A ver, nosotros, y ahí está la hemeroteca, no empieza una campaña electoral y empezamos a lanzar fuegos artificiales y a prometer a toda la provincia de todo, como hacen otros partidos que sencillamente se intercambian los papeles, ¿no? Nosotros lo que hemos dicho lo hemos cumplido en los presupuestos anteriores y lo hemos metido en presupuestos. ¿Qué vamos a cumplir y qué vamos a meter en presupuestos si somos gobierno o si somos determinantes para la provincia de Málaga? Aquí hay un problema con el agua enorme, del que ningún partido está hablando. Por aquí van a pasar, yo no estoy viendo las entrevistas, pero por aquí van a pasar miembros de otros partidos y ninguno le va a hablar del recrecimiento de la Concepción. ¿Qué ocurre con este recrecimiento? Esto sucede que es la capacidad de almacenaje para agua de toda la Costa del Sol está en peligro, por el distanciamiento de las lluvias, no porque lo diga yo. Entonces, cada vez llueve menos, más distanciado y de forma más torrencial. Tendremos que ampliar donde guardamos el agua para no quedarnos sin agua cuando no llueve. ¿Usted se imagina que alguien en un hotel de la Costa del Sol se abra el grifo y no salga agua? Entonces saldrían el PP y el PSOE arrancándose la camisa, ¿no? Oye, vamos a poner ya. Nosotros proponemos eso por un lado. Por otro lado, anticiparse quizá al problema. Hombre, vamos, ¿qué pasa? Que no es atractivo. No es te voy a dar no sé qué, no. Es ni tú ni tus hijos os quedaréis sin agua, es lo que estamos diciendo nosotros. Por otra parte, proteger el litoral. Aquí no ha habido un plan de protección del litoral y cada vez que hay un vendaval se nos barren las playas, se queda una playa raquítica y hay que gastarse un dineral en poner arena todos los años. Oiga, vamos a hacer un plan para proteger el litoral que contemple toda la provincia. Por cierto, un plan que podría pagar Europa, que es que el PP y el PSOE se pegan la vida devolviendo dinero a Europa porque no saben qué hacer con él. Europa ha dicho que nos da dinero para hacer este estudio. Vamos a hacerlo. Otra cosa que planteamos, el cercanías al parque tecnológico. Es que son muy pocos kilómetros, es que es muy poco dinero. Aquí todo el mundo habla del medio ambiente, del cambio climático, tal. ¿Sabes cuántos coches dejarían de ir al parque tecnológico? No hay medida más verde hoy en Málaga que llevar el cercanías al parque tecnológico. Me gustaría ¿Por qué no se ha hecho entonces el proyecto? Pues porque en realidad en estas cuestiones yo creo que piensan que afecta a poca población. Creo que piensan que da pocos votos. Y yo creo que si lo explicamos bien, se puede llevar el cercanías al parque tecnológico con buena voluntad. ¿A qué me refiero? ¿Afecta a todos los trabajadores del parque tecnológico? Sí. ¿Afecta al tráfico en la zona? Sí. Pero sobre todo, ¿afecta al medio ambiente? Usted ha ido al parque tecnológico y se ha comido unos atascos monumentales y está el coche echando humo todo el rato, ¿no? Pues vamos a cambiar esta situación, vamos a revertirla. Es poco dinero, no es mucho dinero para el Estado. Son pocos kilómetros lo que hay que desviar. Y por cierto, utilizaríamos un tren que está infrautilizado, que es la línea C2, que ahora mismo la utiliza muy poca gente. Vamos a darle uso a lo que tenemos, ¿no? Quedan apenas 2 minutos, Guillermo, pero sí me gustaría... Perdón, y es fundamental apoyar a la Policía y a la Guardia Civil, que están infradotados en equipamiento y en medios en toda la provincia. Dos colectivos fundamentales, los jóvenes afectados por el desempleo y los pensionistas pues por las pensiones que cada vez parece pues que van mermando más. Brevemente, propuestas de Ciudadanos para los colectivos. Pues bien, para los pensionistas, que no les engañen, que no se fíen, solo se habla de ellos en elecciones. Se lanzan a la pancarta, salen, hay un sitio donde se negocia lo que pasa con las pensiones para evitar que se engañe y se juegue con la ilusión y las expectativas de la gente, o con sus miedos, que se llaman los pactos de Toledo. Cada vez que vienen elecciones, hay partidos que se salen de los pactos de Toledo a meter miedo, a gritar, a intentar condicionar el voto de los pensionistas y después volver a los pactos de Toledo. No nos salgamos de los pactos de Toledo. ¿Esto qué significa? Que la política de las pensiones sea una política de Estado. ¿Qué proponemos nosotros? ¿Qué propuestas hacemos? Para que haya pensiones, ¿qué hace falta? Gente trabajando.
Para que haya gente trabajando, ¿qué hacen falta? Niños. Hacen falta niños, porque es que si no las pensiones no va a cotizar un robot, al menos no por ahora. Entonces, hacen falta niños y tenemos un paquete enorme de medidas para la natalidad. Siguiente paso, aparte de niños, ¿qué hace falta? Que esos niños trabajen. Un minuto, creación de empleo. Exacto, para eso iba. Para que haya pensiones, ¿qué hace falta? Que esos niños trabajen. ¿Qué proponemos? Que todo el mundo sea indefinido desde el principio, que tenga una mochila de derechos, eso es la que se conoce como la mochila austríaca, que es que tú puedes cambiar de trabajo y arrastrar la indemnización. ¿Cuánta gente no se mueve por no perder la antigüedad en el trabajo? Y 3, beneficiar a aquellas empresas que despidan menos. ¿Qué supone? Usted tiene un concesionario de coches y despide menos gente que el concesionario de enfrente, pues usted pagará menos seguridad social porque genera más empleo. Esas son las medidas que planteamos, medidas nuevas, que el paro no es una maldición bíblica y que si proponemos algo nuevo, algo potente, algo moderno, seguro que podemos cambiar. Y en Ciudadanos, reformistas, modernos y liberales, somos. Guillermo, muchísimas gracias. Yo creo que en esta breve entrevista, pues bueno, los ciudadanos seguro que se han hecho una idea del programa electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos y recibimos enseguida a la candidata número 2 por el Partido Popular, a Carolina España. Carolina España nació en 1969. Ha sido diputada durante las 4 últimas legislaturas. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Ha sido portavoz del Pacto de Toledo en la 10ª y en la 11ª legislatura y en la 12ª portavoz de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. A nivel local, en el Ayuntamiento de la capital, ha desempeñado diversos cargos: teniente de alcalde de Medio Ambiente y Economía, Hacienda y Personal, portavoz y primera teniente de alcalde. Actualmente es diputada en funciones por el Partido Popular en el Congreso. Pues ya tenemos aquí en nuestro plató a Carolina España. Carolina, buenas tardes, gracias ¿Qué tal? por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a vosotros en las cartas siempre. sobre la mesa. La primera pregunta que le hago, la misma que le he hecho a los 2 anteriores candidatos. ¿Ha bloqueado el Partido Popular la investidura de Pedro Sánchez, como dice el Partido Socialista? ¿Cómo vamos a bloquearlo? Eso es nefasto para el país. Precisamente estamos sufriendo el bloqueo de Pedro Sánchez. Nosotros al Partido Socialista y a Pedro Sánchez le hemos tendido la mano para que hubiese gobierno, pero siempre y cuando hubiese una serie de pactos de Estado. Lo que pasa que Pedro Sánchez ha preferido pactar con la izquierda, pactar con Podemos, pactar con los independentistas, incluso con Bildu, antes que con el Partido Popular. Luego no se han entendido Podemos y Partido Socialista, pero el bloqueo es única y exclusivamente por culpa de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Porque es el Partido Popular, yo le he oído en sus propias palabras, la única alternativa viable y verdadera para gobernar España. Bueno, está claro que aquí o gobierna Pedro Sánchez, como ha estado gobernando, apoyado por Podemos, por los independentistas y por Bildu, o gobierna el Partido Popular, apoyado, pues, entendemos, similar a los pactos que ha habido como en la Junta de Andalucía, por Ciudadanos y apoyado por Vox, ¿no? Por eso digo que es la única alternativa. El problema es que el voto de centro-derecha, si se divide en exceso, no llegaremos a esa suma. Por eso yo siempre digo que todos aquellos ciudadanos malagueños que nos estén viendo, votantes en principio de centro-derecha, y incluso aquellos socialistas y personas de izquierda que también estén enfadados o molestos con la actuación que está llevando a cabo Pedro Sánchez en el gobierno, que tienen las puertas abiertas del Partido Popular, que aquí somos muy abiertos y que estaríamos encantados de que contaran con nosotros. Antes de entrar en materia propia de la provincia de Málaga, Carolina, decían hace unos días que quieren llevar el milagro fiscal que Juanma Moreno ha conseguido en Andalucía al conjunto del país. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Bueno, a nosotros se nos decía que en Andalucía era imposible bajar los impuestos y que era imposible eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Había muchas familias que tenían que renunciar a la herencia porque no podían pagar ese impuesto y, sin embargo, cuando ha llegado Juanma Moreno y el Partido Popular a la Junta de Andalucía, lo primero que ha hecho ha sido eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Por eso nosotros decimos que en España queremos hacer lo mismo que ha hecho Juanma Moreno, que es eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, bajar el impuesto de sociedades, que ya lo hemos bajado del 30 al 25% y queremos bajarlo ahora al 20%. Queremos bajar el impuesto sobre la renta, de tal forma que el máximo esté por debajo del 40%, es decir, bajada fiscal frente a lo que quiere hacer la izquierda. La izquierda ya lo ha dicho el Partido Socialista
ya lo ha dicho Podemos, en los últimos presupuestos querían subir los impuestos a todo el mundo. Querían hacer una tasa Google para las empresas tecnológicas, el impuesto a los bancos, que al final lo pagaríamos todos los ciudadanos, querían subir el IRPF, querían subir el IVA, en definitiva, una subida de más de 5.000 millones de euros, subidas de impuestos. Y eso es lo que al final quiere la izquierda, nosotros no. Nosotros ya bajamos los impuestos cuando gobernábamos con Mariano Rajoy y ahora cuando Pablo Casado, si es presidente, volveremos a bajar los impuestos, pero por una sencilla razón, porque si tú bajas los impuestos, la gente tiene más dinero en el bolsillo, por lo tanto consume más, si consume más, las empresas fabrican más, si fabrican más, se puede crear más empleo, al crear más empleo, pagan más impuestos, entonces bajando los impuestos se recauda más, hay más gente pagando porque hay más gente con empleo y se recauda más. Continuamos hablando, si le parece, de economía, en concreto de pensiones, un tema pues que Carolina sabe mucho, ha sido en varias legislaturas portavoz del Pacto de Toledo, aquí en el Ayuntamiento de la capital también ha tenido competencia y responsabilidad en materia de economía. Medidas para los pensionistas, un colectivo pues que está muy preocupado y que además en los últimos años pues es muy activo en cuanto a protestas. ¿Qué medidas contempla el Partido Popular para ese colectivo? Bueno, los pensionistas tienen todo mi respeto, porque después de tantísimos años de trabajo tienen derecho a descansar, a tener una pensión digna, a cuidar, a disfrutar de sus nietos, y no es justo que determinados partidos políticos le metan el miedo en el cuerpo. El sistema público de pensiones está garantizado y realmente si hay empleo habrá dinero para pagar las pensiones. Los que ponen en riesgo el sistema público de pensiones son precisamente aquellos partidos como el Partido Socialista, y ahora veremos, como el Partido Socialista, que, bueno, pues que lo de la creación de empleo, la verdad es que no se les da nada bien. Yo a los pensionistas les diría que cuando nosotros hemos gobernado, hemos subido siempre las pensiones. Hay que tener en cuenta que la última subida de pensiones está aprobada por el Partido Popular. Subimos las pensiones un 1,6% en general, un 3% las mínimas y casi un 8% las de viudedad. Las pensiones de viudedad han subido una media más o menos, algunas más, otras menos, unos 50 euros al mes. Era justo porque estaban muy bajas, pero esa subida de pensiones para el año 2018 y para el año 2019 ha sido como consecuencia de los presupuestos que aprobó el Partido Popular, porque es verdad que los presupuestos que tenemos ahora en vigor son los presupuestos que aprobó el Partido Popular, y ese 1,6% de subida de las pensiones era muy por encima del IPC. El IPC yo creo que no llegaba ni al 1%. Por lo tanto, tranquilidad, nosotros hemos subido las pensiones, nosotros no hemos congelado las pensiones, los que congelaron las pensiones con una pérdida de poder adquisitivo de más de 2.000 millones de euros fue el Partido Socialista, y nosotros hemos creado una cosa muy buena que era el complemento de maternidad, porque las mujeres tenían una pensión inferior porque habían cotizado menos que los hombres, porque habían tenido que cuidar a sus hijos o a sus padres, y para compensar esa diferencia hemos creado el complemento de maternidad. Hay 15.000 mujeres malagueñas que se benefician de eso, que es que en función del número de hijos la pensión sube. Si tienes 2 hijos sube un 5%, si tienes 3 hijos un 10%, y si tienes 4 hijos o más hasta un 15% te puede incrementar la pensión de jubilación. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es que no haya pérdida de poder adquisitivo, que se siga subiendo con respecto al IPC y que además las pensiones de viudedad se mejoren en la medida de lo posible. Poco más de 2 minutos ya, Carolina, pero rápidamente, esos proyectos que el Partido Popular considera necesarios y prioritarios en la provincia de Málaga, y también acusa, en este caso, al Partido Socialista pues de tener algunos proyectos bloqueados que puso en marcha el Partido Popular. A grandes rasgos, ¿cuáles son esos proyectos que el Partido Popular considera necesarios y prioritarios para la provincia de Málaga? Bueno, pues para la provincia de Málaga es absolutamente prioritario el tren litoral a Marbella, y que está paralizado por el Partido Socialista. Es necesario el acceso norte al aeropuerto y el desdoblamiento a Laurín de la Torre para que no sufran esas caravanas diarias, y esa obra está adjudicada, la dejamos adjudicada antes de irnos del Gobierno, y está paralizada por el Partido Socialista y por el Gobierno. Los Baños del Carmen también está paralizado. El auditorio me parece que también debería de ser un proyecto importante. La biblioteca para Málaga también está paralizada.
la estabilización de las playas, de Marbella, de la Carihuela, de Torrox, del Rincón de la Victoria, está absolutamente paralizado. La depuradora de Nerja hay que terminarla ya de una vez por todas, es decir, son muchos los proyectos que pusimos en marcha, unos, otros no, porque estaban licitándose, pero lo que vemos es que en año y medio está todo parado. Yo no he visto que se haya dado ningún avance en ninguno de los proyectos que hemos hablado. Rápidamente, ya en el último minuto, Carolina, también le oíamos decir que el Partido Popular puede evitar la tercera crisis. Eso es alarmante. ¿Considera realmente que puede haber una tercera crisis si gobierna el Partido Socialista? Bueno, ayer conocimos los datos del paro y hemos visto cómo en Málaga especialmente hay 3.500 parados más que hace un año. Es decir, es increíble que cuando llega el Partido Socialista se deja de crear empleo o se crea empleo a un ritmo mucho más inferior que cuando gobierna el Partido Popular. Yo creo que ha quedado demostrado que cuando gobernó Zapatero 3,5 millones de personas se tuvieron que ir al paro y cuando llegó el Partido Popular se crearon casi 3 millones de empleos. El Partido Popular, nuestro objetivo es empleo, empleo, empleo. Si hay empleo, se podrán pagar el sistema de pensiones y se podrán pagar pues todo lo que es el sistema de bienestar social. Por lo tanto, nosotros insistiremos en seguir creando empleo, no como ahora que hay miles de familias con todos sus miembros en paro, más familias con todos sus miembros en paro que cuando estaba el Partido Popular, hay más jóvenes en paro que cuando estaba el Partido Popular, hay más agricultores en paro que cuando estaba el Partido Popular y más mujeres en paro. Y eso es lo que no estamos dispuestos a permitir. Una última pregunta, ya sí también le pido brevedad, pero bueno, se queda corta la entrevista. 2 diputados actualmente por Málaga, Pablo Montesino y usted. ¿A qué aspira el Partido Popular en estas elecciones? Porque es cierto y hay que reconocer que el electorado no tuvo la respuesta que esperaba el partido en las anteriores elecciones. ¿Qué espera? Nosotros salimos a ganar estas elecciones, a mejorar resultados y salimos a ganar las elecciones en España. Y si tenemos un solo diputado más que las fuerzas de izquierda, podremos sumar y podremos gobernar. Gobernar por el bien de España, por el bien de los españoles, por el bien de los malagueños y por el bien de la unidad de España, que es un tema que no hemos tocado, pero que es fundamental en estos momentos hablar de la unidad de España. Carolina, no tenemos tiempo, muchísimas gracias porque sé que tiene una agenda muy apretada. Esta mañana la veíamos con Pablo Casado, que también visitaba la provincia. Muchísimas gracias y mucha suerte para las próximas elecciones. Gracias a ustedes y gracias por la suerte, yo espero que así sea. Nosotros vamos a continuar hablando con candidatos y a continuación la número 2 de Unidas Podemos por Málaga, Eva García Sempere. Eva García Sempere nació en 1976. Toda su trayectoria política ha estado ligada a Izquierda Unida. Fue directora del área de Medio Ambiente y Articulación Territorial, técnico de proyectos en el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional y actualmente ejerce como coordinadora federal del área de Medio Ambiente y Ecología. También fue presidenta de la Asociación de Vecinos de El Palo y coordinadora de la Plataforma en Defensa del Monte San Antón. En las elecciones generales de 2016 fue como número 2 en la lista de Unidas Podemos por Málaga y desde entonces es diputada en el Congreso. Pues ya la tenemos aquí sentada en nuestro plató, Eva García Sempere, candidata número 2 al Congreso de los Diputados por Málaga, por Unidas Podemos. Eva, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Una pregunta a la que le estoy haciendo también a todos los candidatos. Pedro Sánchez culpa al resto de partidos de la oposición de no haber podido llegar a ser presidente del país. Sin embargo, Unidas Podemos considera que no, que le consideraba un obstáculo a Unidas Podemos. ¿Cómo valora Unidas Podemos esto? Hombre, es evidente que no quería ser presidente del gobierno, no le venía bien nada, no le apañaba nada de lo que se le ofrecía. No le dejábamos dormir pensando en que podíamos estar en el Consejo de Ministros y en última instancia tampoco quería los votos gratis, ya no quería nada. Es evidente que tenía una hoja de ruta, una estrategia marcada que pasaba por la repetición de elecciones e intentar conseguir una mayoría absoluta y gobernar en solitario completamente, sin importarle pues, la irresponsabilidad total de tener durante 6 meses pues, paralizado un país, ¿no? ¿Se hubiese planteado, por tanto, Unidas Podemos, en el caso de haber tenido el ofrecimiento de Pedro Sánchez, llegar a gobernar el país? Bueno, en principio se entendió desde Unidas Podemos que era la situación lógica en un primer
en un primer estadio, con los resultados electorales que se tenían, que lo lógico hubiese sido ser copartícipes de ese gobierno y marcar determinadas políticas. En cualquier caso, después del verano y de la primera investidura fallida, bueno, pues de lo que hablábamos era vamos a desatascar y desbloquear esta situación y hablemos de políticas. A lo mejor no tenemos que hablar de ministerios, no tenemos que hablar de personas, pero hablemos de políticas. Y ahí fue cuando tampoco vino bien, ¿no? Pero lo normal podría haber sido perfectamente, y no es nada raro, tenemos que empezar a acostumbrarnos a que los gobiernos son diversos también. Eva, un programa electoral, el de Unidas Podemos, muy social, se plantea retos sociales, ecológicos y territoriales. A manera general, ¿cuáles son esas políticas que el partido denomina políticas de barrios, políticas vecinales, que Unidas Podemos está dispuesta a poner en marcha y que considera es necesario para el bien de la sociedad? Bueno, las políticas barriales son las políticas, la concreción política de nuestras grandes líneas estratégicas, que son la defensa a ultranza y el blindaje de servicios públicos, pensiones. Ciertamente la lucha contra el cambio climático la incorporamos, y aunque en principio muchas veces nos dicen, bueno, ¿y esto qué tendrá que ver con mi día a día, con mi vida? Bueno, pues tiene mucho que ver. La Organización Mundial de la Salud alerta que de seguir aumentando las temperaturas y sobre todo los fenómenos meteorológicos extremos, estamos hablando de que puede aumentar la mortalidad un 7%, asociada a distintas enfermedades que se agravarían. Bueno, pues todas esas políticas que están relacionadas con una vida digna, con tener los servicios garantizados, con poder vivir bien, es lo que nosotros denominamos el paquete de políticas barriales, porque están muy dirigidas a la población más vulnerable. Lo veíamos en los datos de FOESA que salían recientemente y otros datos accesorios que hay. Por ejemplo, que las personas que viven en barrios más vulnerables tienen hasta 8 años de media de vida menos que una persona que vive en un barrio con una renta más alta. Bueno, pues hay que dirigir específicamente políticas sanitarias, políticas educativas, políticas sociales ahí. Políticas también referidas, entiendo, al tema de las pensiones, ¿no? Los jubilados están muy preocupados por esa pérdida que dicen de poder adquisitivo. A grandes rasgos, ¿cuáles son las propuestas de Unidas Podemos para este colectivo, para los pensionistas? Bueno, principalmente 3, que son las mismas que están reclamando el colectivo pensionista. El blindaje de la revalorización al IPC por ley, porque no sirven las palabras, no sirven los compromisos de sí, este año lo haremos, bueno, y el que viene y el otro. Necesitamos garantías. Nuestros pensionistas y las personas que hoy no somos pensionistas, pero lo seremos mañana, queremos garantías. Blindaje de las pensiones al IPC por ley, eliminación del factor de sostenibilidad. Es un verdadero atentado, es penalizar a las personas porque vivan más. Eso, no sé qué mente sociópata se le puede ocurrir algo así. Y en tercer lugar, el aumento de las pensiones mínimas, sobre todo, al menos equiparándolas al salario mínimo interprofesional, precisamente porque además uno de los colectivos más afectados son las mujeres pensionistas. Son las que reciben las pensiones más bajas, en algunos casos no contributivas, son bajísimas, y han estado toda la vida trabajando a doble carga, con todos los cuidados y en algunos casos también trabajando fuera, pero con los contratos más precarios, los contratos parciales. Entonces, el aumento de las pensiones, esos 3 puntos principalmente para nosotros son fundamentales. Centrándonos, Eva, ya un poco más de manera específica en la provincia de Málaga, también he repasado con los anteriores candidatos esos proyectos que su partido considera prioritarios o necesarios para la provincia de Málaga. ¿Qué proyectos o qué iniciativas se encuentran en esa hoja de ruta de Unidas Podemos en concreto para nuestra provincia? Bueno, nosotros podríamos titular este apartado del Día de la Marmota, porque llevamos tantos años reclamando lo mismo que va a ser curioso, y hace 6 meses apenas también lo hablábamos. Para nosotros es imprescindible acabar, bueno, en algunos casos iniciar, de hecho, un mapa de transporte público basado en el ferrocarril, en el cercanías y en el metro, suficiente que permita articular toda la provincia, y de eso estamos hablando de tren litoral, pero no solo hasta Estepona, sino también hacia el otro lado, hacia Vélez, es decir, articulando toda la costa y, por supuesto, empezar a terminar ese mapa interior. Solo tenemos el cercanías que va hacia Álora, pero nos falta mucho territorio por articular. El metro de Málaga es imprescindible que llegue hasta el PTA y es imprescindible que se articule con el resto de medios de transporte. Segundo, la depuración de las aguas. Es impresionante que sigamos vertiendo aguas sin depurar, es el caso de Nerja, pero también es el caso de la comarca del Guadalhorce, que esta mañana precisamente lo denunciábamos en una rueda de prensa.
porque además Europa ya nos ha dado todo tipo de alertas, todo tipo de ultimátum y estamos más que multados. Hay que acabar ese mapa de depuración porque además nos jugamos mucho en clave turismo, que se supone que es la joya de la corona. Seguimos reivindicando el auditorio, que no termina de arrancar, y es uno de los proyectos que además, ya no solo Comunidas Podemos, antes como Izquierda Unida fue bandera, y la necesidad también para nosotros, más que fundamental, de acabar un mapa sanitario para la provincia decente. Estábamos viendo el problema que había en el hospital de Ronda, que tampoco termina de arrancar, la colmatación más que evidente de los servicios en Málaga capital, y bueno, nosotros entendemos que esa debe ser una de las líneas fundamentales, independientemente de que algunas cosas dependen de la Junta, pero bueno, como el Estado también tiene mucho que decir en determinadas infraestructuras, seguiremos peleándolas. También el tema del alquiler es un tema que Unidas Podemos pues ha batallado y ha peleado mucho, sobre todo porque baje ese precio del alquiler que consideran excesivo. Ya incluso hay estudios que hablan de que está la cuota del alquiler por encima incluso de una hipoteca que da derecho a tener una vivienda en propiedad. Es un tema que afecta pues al conjunto de la ciudad y muy especialmente también a Málaga, porque es una de las ciudades del país donde el precio del alquiler está más alto. Faltan viviendas sociales, no hay ayudas al alquiler. Es una serie de ideas que Unidas Podemos pues habla mucho sobre ellas. ¿Cuáles son esas políticas que pondría en marcha su partido? Pues el paquete de vivienda ha sido uno de los grandes temas y una de las grandes decepciones con el Partido Socialista, porque una medida que entendíamos que podía hacerse de manera inmediata, podía hacerse simplemente con voluntad política, no estábamos hablando de presupuestos siquiera, era la limitación del alquiler. La limitación del precio del alquiler y por supuesto una regulación mucho mayor, ayudar a los ayuntamientos con una regulación mucho mayor al alquiler turístico. Y poco más o menos que nos acusaron de bolivarianos o de no sé qué, cuando hemos visto recientemente lo ha aprobado Berlín. La limitación de los precios del alquiler es una realidad y es una política que tiene sobre la mesa incluso partidos de centro-derecha en Europa. Pero simplemente porque hay que garantizar que las personas pueden acceder. No es normal lo que decías, de que en Málaga cueste más un alquiler que pagar una hipoteca. Entonces, para nosotros eso es una limitación y esa es solamente voluntad política. Ni siquiera necesitamos liberar partidas presupuestarias. Pero, por supuesto, hace falta, además, acompañarlo con políticas de vivienda social, intentando evitar siempre el modelo gueto de exclusión social que tanto daño ha hecho en los años anteriores, en los cuales se ubicaban todas las viviendas sociales juntas y además como consiguiendo pequeños guetos, que nos parece que ha sido una de las políticas nefastas para la integración social. Y, sobre todo, empezar a poner en movimiento el enorme parque de vivienda vacía que tiene este país. Alguna que no ha llegado a tener nunca primera ocupación, porque fueron fruto de la burbuja inmobiliaria y no llegaron ni siquiera a ponerse en marcha. La mayor parte, porque pertenecen a bancos y fondos buitres, que tampoco terminan de liberar. Y luego, en algunos casos, viviendas particulares que podrían ponerlo en marcha. Pero estamos hablando de un parque de vivienda de 2 millones de viviendas en este país. Quedan ya, Eva, pocos minutos. Dos últimas cuestiones relacionadas. ¿Cree que le va a perjudicar en los próximos comicios la creación del nuevo partido de Íñigo Errejón de Más País a Unidas Podemos, o no tienen ese temor de que le pueda perjudicar? Bueno, yo creo que la pregunta o la reflexión no tendría que ser si nos perjudica a Unidas Podemos. La reflexión es si suma y amplía el bloque de progreso, el bloque que pretende cambiar las políticas de este país. Y nosotras entendemos que no. Para que Más País consiguiera sacar diputado por Málaga tendría que estar alrededor del 7,2% de los votos. Lo vemos francamente difícil, no ha tenido el arranque quizá que entendían que podrían tener, y está muy lejos que consigan parlamentarios. Sin embargo, la realidad es que el último escaño que se consiguió en Málaga en las últimas elecciones fue el segundo de Unidas Podemos, concretamente era mi escaño, y durante toda la noche la disputa era entre el segundo de Vox o el segundo de Unidas Podemos, que finalmente, por suerte, fue para nosotras. Entonces la cuestión es si nos hará daño a nosotros. ¿Ampliará el bloque progresista? ¿Ampliará la posibilidad de limitar los alquileres, de derogar la reforma laboral? ¿O conseguirá que Vox tenga ese segundo escaño y cerremos todavía más
el bloque, las fuerzas progresistas que pretenden cambiar las políticas de este país. Yo creo que es lo que deberían preguntarse. Por último ya, Eva, además te pido brevedad, aspiráis entonces no solamente a conservar ese segundo escaño tan disputado, sino incluso a conseguir más, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Esperamos aumentar al tercer escaño, creo que sería maravilloso. Tenemos un número 3 que es una persona comprometidísima con los servicios públicos y sería desde luego maravilloso tenerlo en el Congreso. Pues Eva, muchísimas gracias, yo creo que hemos hecho un buen repaso, nos quedamos ya sin tiempo y saludamos en apenas un minuto al candidato número 2 de Vox por la provincia de Málaga, a Rubén Manso. Rubén Manso es doctor y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y licenciado en Derecho. Es inspector de entidades de crédito del Banco de España en situación de excedencia. Ha sido alto directivo de banca. Actualmente es profesor de la Universidad de Alcalá y dirige su propio despacho profesional, Mansolibar, dedicado al asesoramiento en regulación financiera. Es además teniente del Ejército de Tierra. Ha coordinado el programa económico de Vox y durante la última legislatura fue el coordinador económico del grupo parlamentario de Vox en el Congreso. Pues ya lo tenemos aquí, sentado en este plató, a Rubén Manso, candidato número 2 al Congreso por Vox en la provincia de Málaga. Rubén, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. La pregunta que le estoy haciendo al resto de candidatos que nos han visitado en este plató. ¿Por qué cree Vox que la investidura de Pedro Sánchez no salió adelante en las anteriores elecciones? El Partido Socialista culpa al resto de partidos de no haberlo posibilitado. ¿Considera Vox que es así? Hombre, a nosotros nos puede culpar porque nosotros no le vamos a investir nunca al presidente Sánchez, eso es lógico. Nos habríamos llevado una sorpresa muy grande de que PP y Ciudadanos, que ahora parece que sí, le hubieran investido. Él sabrá los problemas que tiene con Izquierda Unida, es decir, él sabrá qué problemas tiene la izquierda entre ellos, para que no saliera un gobierno que, si hubiera llegado a un acuerdo con Podemos, podría estar cercano. ¿Es por tanto Vox, entiendo, la única opción para que no gobierne Pedro Sánchez? Si nos dan la confianza suficiente es la única opción para que no gobierne Pedro Sánchez, puesto que ya han anunciado el PP y Ciudadanos que ellos están dispuestos a llegar a un acuerdo. Centrándonos, Rubén, en la provincia de Málaga, ya que nuestra audiencia pues, nos ve en la provincia, ¿cuáles son esos grandes proyectos necesarios que considera Vox que la provincia necesita? El Partido Popular y el Partido Socialista pues hablaban de un bloqueo mutuo en los diferentes presupuestos, que no van saliendo proyectos adelante, el aeropuerto, el cercanías al parque tecnológico. Vox, ¿qué proyectos considera necesarios y prioritarios para que la provincia de Málaga siga avanzando? Mira, nosotros pensamos en tres. Uno es el viejo corredor mediterráneo, el ferroviario. Otro que creemos muy interesante es, Málaga es una provincia eminentemente turística, le entra muchísima riqueza por dos estaciones, ¿no? La estación de AVE y la estación de los aviones, el aeropuerto. Esas dos estaciones, o esos dos puntos de entrada de riqueza a la provincia, deberían estar muy bien conectados por algún sistema ferroviario, un metro ligero o algo parecido, con toda la costa básicamente y algo con el interior. Y luego el tercer gran proyecto que nosotros planteamos es que, mire usted, Antequera, o la zona que generan Antequera y Ronda, pues usted los tiene en el centro neurálgico de Andalucía, es decir, Andalucía de izquierda a derecha pasa por Antequera y de norte a sur pasa por Antequera, y además por ahí sigue a Madrid. Entonces, un gran parque logístico en Antequera, unido a una mejora de la infraestructura ferroviaria que va de Antequera a Algeciras, que es para lo que crearon los ingleses el tren que pasa por Ronda, para sacar la mercancía desde Algeciras, le podría dar un gran peso logístico al norte de la provincia. Todo eso, por ejemplo, Rubén, entiendo que traería también trabajo, creación de empleo, riqueza para las familias, y precisamente hablando de las familias, si ojeamos el programa electoral de Vox, contempla muchas medidas de apoyo a las familias, sobre todo medidas económicas, algo de lo que precisamente usted pues sabe mucho, ¿no? Es inspector del Banco de España en excedencia y además ha impulsado, no ha ideado el programa económico de Vox. ¿Cuáles son esas medidas que su partido propone para las familias? Mira, nosotros para la familia la primera medida que proponemos es una rebaja sustancial de los impuestos, para que tengan más renta disponible para consumir y para ahorrar. Luego, queremos aumentar la capacidad de elección de las familias, por ejemplo. Entonces, en esa capacidad de elección de las familias somos muy partidarios de los cheques escolares y de la libre elección del prestador de los servicios médicos, con independencia de que los servicios médicos los tenga que pagar el Estado. Y luego, queremos también, ir favoreciendo la constitución de patrimonios familiares, es decir, en esa liberación de renta
que una parte debía ir a consumo y otra parte debía ir al ahorro, nosotros queremos que las familias se patrimonialicen, porque lo que da independencia a las familias frente al poder del Estado es que tengan un patrimonio propio con el que defenderse cuando las cosas vienen mal dadas. Es decir, no que estemos creando familias de pobres que necesitan siempre la ayuda del Estado y por lo tanto el favor de los políticos. Para potenciar el ahorro de las familias es necesario crear empleo, ¿no? Necesitamos crear empleo, efectivamente, y por ejemplo nosotros para que se genere, claro, la primera fuente de ingresos, de nada me sirve que le baje usted los impuestos si no tiene ingresos, ¿no? Nosotros proponemos una rebaja fuerte de las cotizaciones sociales, porque, mire usted, lo hemos visto durante la crisis, los salarios han bajado, Luego el gobierno sube el SMI, que es un canto, el salario mínimo universal, que es un canto al sol, porque cuando el empresario no lo puede pagar, pues usted lo puede poner donde quiera. Entonces, ¿cómo conseguimos, puesto que tenemos un fuerte componente de paro en Andalucía más que en el resto de España y gracias a Dios en Málaga menos que en la media de Andalucía, aunque más que en el resto de España? ¿Cómo conseguimos abaratar los costes salariales sin rebajar los salarios? Pues mire, bajando las contribuciones a la seguridad social. Alguno me dirá, oiga, pero entonces va a recaudar usted menos para la seguridad social. Sí, pero tendré muchos más trabajadores trabajando, cotizando y reclamando menos ayuda. Precisamente de las cotizaciones dependen también las pensiones, y el colectivo de los pensionistas es un colectivo pues que también está preocupado por su pérdida de valor adquisitivo. ¿Cuáles son las medidas que Vox contempla para este colectivo? Mire, nosotros la medida más importante que hemos contemplado para este colectivo es dejar las pensiones libres de impuestos, es decir, los ingresos por pensiones no tributarían. Es decir, otro tipo de ingresos que puedan tener los pensionistas, porque los pensionistas a veces son rentistas, a veces son propietarios, pues lógicamente se los tendrán que declarar y tendrán que tributar. Pero toda la renta pública que perciben por sus pensiones, en principio, estaría libre de impuestos. Eso es una subida mucho más fuerte, en el fondo, que la discusión de si le subimos un 0,25, un 0,50 o un 0,7. Porque al final no nos engañemos. Si indiciamos que eso genera algunos problemas de sostenibilidad, es decir, si lo ligamos al IPC, oiga, pero si estamos en IPCs cercanos al 0%, así también el presidente el otro día prometía, no, subiré el IPC, claro, pues es que el IPC, me explico, a una pensión muy baja, que a lo mejor hay que plantearse otra subida de otro modo, y en cambio a la alta a lo mejor hay que decirle el esfuerzo de quédese como está, porque tampoco pierde usted mucho, ¿eh? Claro, es un auténtico brindis al sol. Le voy a subir el IPC, sí, el 0,25%, el 0,5%, o sea, 5 euros por cada 1000. Hablando de pensiones, también de economía, decía, por ejemplo, el Partido Popular, que ellos quieren llevar el milagro fiscal de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, pues al resto del país si llegan a gobernar. Ustedes son socios de gobierno en la Junta de Andalucía. ¿Cómo valora, aprovechando que es experto en economía, pues esas medidas fiscales y relacionadas con la economía que ha desarrollado el gobierno regional? Bueno, pues las valoro positivamente porque las ha desarrollado gracias a nosotros, porque básicamente donde estaban es en nuestro programa, no estaban en el de ellos ni en el de Ciudadanos. O sea que estamos encantados de que Juanma Moreno se haya vuelto de Vox. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas medidas concretas que se pueden trasladar, digámoslo de esa manera, al conjunto del país? Pues mire, una medida muy importante que se podría trasladar al conjunto del país, lo que pasa es que esto está en manos de las comunidades autónomas, es eliminar de una vez por todas el impuesto sobre sucesiones y donaciones. El impuesto sobre el patrimonio, que en el fondo no deja de ser un canto al sol, porque hablamos de los ricos como si el país estuviera lleno de ricos. Mire, no, ricos hay muy pocos, y aunque los esquilmásemos, la recaudación sería muy pequeña. ¿De acuerdo? Piense usted que los datos de Hacienda dicen que declaraciones de la renta de importe superior a 60.000 euros solamente son el 5 por 1000. Entonces, es falso que es gracias a los ricos o cobrando impuestos a los ricos que financiaríamos el país, el gasto público. El gasto público se financia, nos guste o no, fundamentalmente a base de tasar a las clases medias. Ella, por último, bueno, casi por último, porque quedan pocos minutos, Rubén, se ha debido cruzar con Eva García Sempere. Sí. ¿Sabe usted que le quitó, que le arrebató a Vox el último escaño? Ella nos decía que ella está dispuesta a luchar no solamente por conseguir ese escaño, que podía haber sido para usted, sino por conseguir otro más. ¿Cuál es la postura de Vox? ¿Qué piensa Vox? Pues a mí me parece bien, porque si se presentan las elecciones me parece razonable que intenten sostener su escaño, incluso quitarnos hasta el que tenemos, ¿no? Pero ¿qué quiere que le conteste? Pues lo mismo, yo voy a intentar sacar mi escaño y sacar otro más y otro más. Es decir, esto no deja... Yo soy deportista, mire, esto es una competición,
¿De acuerdo? Y espero que esta vez los ciudadanos, después de ver el desastre de ¿cómo se llama?, de legislatura que hemos tenido, nos den esos poquitos votos que me faltaron para que salga yo y unos cuantos más para que saquemos un tercero o incluso un cuarto. Ya sí, por último, Rubén, para eso es necesario lo que ustedes llaman el voto útil, ¿no? ¿Qué es exactamente ese voto útil? Pues mire, el voto útil en la provincia de Málaga funciona poco. Y se lo voy a explicar. Funciona poco porque en las circunscripciones grandes es así. Las circunscripciones grandes se tienden a comportarse de manera muy cercana a la proporcionalidad. En todo caso, el voto útil en Málaga lo que supuso es que los 4.000 votos, 3.986, que a mí me faltaron para ser diputado, si no hubieran ido al PP y hubieran ido a mí, el PP habría sacado los mismos diputados que sacó y Vox habría sacado 2, con lo cual, aquí que sacó 6 diputados la izquierda y 5 la derecha, habríamos sacado 6 la derecha y 5 la izquierda. Pues Rubén, ya nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias, seguiría más tiempo hablando con usted, al igual que con el resto de candidatos, pero bueno, yo creo que el objetivo fundamental se ha cumplido, esbozar o dar algunas líneas principales de cada partido de cara a las próximas elecciones. Yo, al igual que el resto de candidatos, también le deseo muchísima suerte y gracias por visitarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y a nuestra audiencia, pues a todos ustedes les digo que el próximo viernes, aquí en Las Cartas sobre la Mesa, de nuevo en directo, estaremos con todos ustedes en Las Cartas sobre la Mesa. Muchas gracias.